Los saludamos, amigas y amigos, desde 15 UCR y con los cubrebocas correspondientes. El antiguo ministro de Salud, el antiguo presidente de la Caja del Seguro Social, el antiguo embajador de Costa Rica en Washington y el doctor Llorca hoy nos va a hablar, pues, en parte de la razón por la cual, aunque no seamos asiáticos, los asiáticos tienden a usar cubrebocas a la menor provocación y de manera más o menos permanente, que a mí la primera vez o alguna vez que estuve por allá me sorprendió eso, porque en ese momento era muy pre-COVID, pero tenemos la visión de alguien que ha estado en muchos lugares. Por cierto, vale la pena decir también que el doctor Llorca, y lo pongo no por otra razón, no es para hablar de su currículum, sino de que sacó una maestría en España y trabajó en el Reino Unido, además de todo lo que dije. Entonces, es alguien que tiene los ojos grandes, aunque no use lentes, debe tener una visión de lentes enormes por toda esa óptica. Por favor, doctor. Y si le parece, nos retiramos los cubrebocas. Cómo no, muchísimas gracias, Juan Rafael, por la invitación y felicitar el trabajo siempre de la UCR, el Canal 15, un trabajo muy especial. Y bueno, muchísimas gracias por esa presentación y abocándonos a este tema de que la pandemia, que todavía realmente no ha terminado de pasar, en realidad ya nos ha dejado una gran cantidad de lecciones que deberíamos de aprender y que deberíamos de actuar en consecuencia, generando las transformaciones que nuestra sociedad requiere para evitar casos o consecuencias similares en futuros casos que sin duda se van a llegar a dar, esperamos ojalá en un futuro lejano, pero sabemos que lamentablemente con la generación y la mutación de estos virus o de otros agentes similares, pues se nos van a presentar con mayor frecuencia de la que quisiéramos, por supuesto. Tal vez en eso, doctor, yo recuerdo hace unos 2 años o más, cuando alguien que no tenía vela en el entierro muy directamente, excepto por la fundación que su ex esposa y él tienen, que es el señor Gates, que hablaba de que cuando empezó la pandemia en Asia, dijo: no, el problema no es esta, el problema es la que sigue. Y la que sigue de la que sigue. Y me parece que afortunadamente todavía no tiene razón, excepto en las mutaciones que va dando. Sí. Pero la advertencia yo pienso que es totalmente válida, Juan Rafael, porque nosotros, bueno, siendo ministro, ahora que lo recordabas, me tocó enfrentar el Zika. El Zika, que ya nadie se acuerda del Zika, por razones obvias, en su momento fue un virus que nos llegó de otro continente, y eso es lo que está sucediendo. Y es que sabemos, ahora que estabas hablando del comportamiento de los asiáticos ya habían pasado por enfrentarse a este virus de la COVID en otras versiones similares, y es evidente que ellos como sociedad tienen un comportamiento mejor desarrollado para enfrentar. Una de las primeras consecuencias que tuvimos que enfrentar en Occidente o que realizar es que el comportamiento social del occidental es abismalmente distinto al oriental.
y tuvimos que aceptar que esa costumbre que nosotros tenemos de besarnos, de abrazarnos, de dar la mano, muchas veces, de reunirnos con cualquier excusa, de ir a los estadios, de ir a eventos culturales, conciertos con mayor frecuencia, o yo no diría que con mayor frecuencia, pero a lo mejor con una facilidad, naturalidad enormes, y que yo quiero decir que debemos de rescatar y mantener. En este sentido, comprendiendo que cuando se presentan estos episodios tenemos que hacer una modulación del comportamiento y prepararnos para prevenir las consecuencias de estas epidemias, Dios quiera que no, pandemias que nos suelen llegar. Evitando lo que, por cierto, en Inglaterra se ha conocido mucho como la tiranía de la sanidad o la tiranía de la salud, que es el otro extremo, ¿verdad?, donde se utiliza el temor, el miedo, como modulador de comportamiento en grandes masas y lamentablemente superando ya esas posibles consecuencias beneficiosas que se pueden obtener para la salud o para prevenir la enfermedad y pasándose más bien un tema que nos preocupó mucho ahora que estuve de embajador en Washington, la laceración de valores que también son muy nuestros, como la libertad o la propia democracia, que ha quedado demostrado que también se ha perdido porque algunos han aprovechado la oportunidad de llevar ese temor y ese miedo a unas consecuencias que son peligrosas en algunos casos. La primera observación que quiero hacer es la economía del comportamiento está volviendo a vincularse con la salud, y ya que estamos en un programa de economía y salud, recordarlo que la aversión al riesgo, así una vez que las personas ya tienen información, se pierde cuando el que vive tiene que salir a trabajar para poder darle de comer a su familia, lo tiene que hacer, así sepa que está corriendo el altísimo riesgo de contagiarse de un virus tan peligroso como este. Para lanzar el primer mensaje. La segunda gran lección que la pandemia nos deja es que los sistemas hospitalarios poderosos, de grandes hospitales súper especializados, no son suficientes para enfrentar este tipo de problemas. La atención primaria, la prevención de la salud, la promoción de estilos de vida saludables son sin duda y siguen siendo la mejor arma para enfrentar, y en ese sentido el comportamiento, cuando hay que hacerlo, mantener la higiene, la distancia, medidas de protección, etcétera. Por supuesto, otra de las consecuencias o de las evidencias que pudimos notar como un serio problema del sistema de salud internacional es la recolección de información, el reporte de casos, cómo se procesan esos casos. Nosotros vimos países que eran muy ágiles reportando casos y rapidito se situaban a la cabeza, porque solemos penalizar lamentablemente con nuestros sistemas de observación al que se pone a la cabeza y decimos, ese es el que está, cuando el que no reporta ni siquiera aparece en la lista. Y aquí tengo que decir que lamentablemente los sistemas multilaterales o internacionales especializados en el caso de la salud tienen mucho trabajo por hacer, y se evidencia que todavía están altamente politizados. Politizados nos quedaremos para cuando el canal nos permita regresar para el siguiente segmento, doctor. Continuamos, amigas y amigos, escuchando al doctor Llorca decía él de cómo se ha politizado en parte los mensajes, y en realidad él que le ha tocado enfrentarse en la embajada a distintos contextos y a las relaciones diplomáticas, que le tocó en Europa
ver, estoy seguro que el contexto político de Madrid o de Barcelona es muy distinto del de Londres, aunque se parezcan mucho. Desde la Caja le tocó una circunstancia muy distinta desde el Ministerio, de manera que los ámbitos políticos marcan de manera importantísima, me parece. Sí, bueno, lo que mencionas es totalmente cierto. Hay circunstancias que se aprecian, por ejemplo, de instituciones como el Ministerio de Salud o la Caja, donde son instituciones emblemáticas, muy sólidas, que yo quiero recordarlo acá. Tenemos la suerte de contar con ellas y el impacto que producen trasciende la frontera de la región, por ejemplo. El impacto positivo de la Caja, del Ministerio de Salud, trasciende nuestras fronteras y a nuestros vecinos les beneficia en muchos aspectos. Y hay que decir que precisamente algunos de nuestros vecinos negaron la pandemia. Y entonces esas consecuencias negativas, pues las documentamos, para decirlo así, nosotros en nuestro sistema, y entendemos que esa politización del reporte de casos es uno de los problemas que tiene la humanidad que resolver, o la sociedad moderna a nivel internacional. Para citar que un caso concreto de reporte no estandarizado que se dio en Europa, para que no se diga que solo hablamos de los países del el sur y la Europa que mencionabas, que creo conocer muy bien, donde los países mediterráneos fueron los que empezaron a reportar mayor cantidad de casos y aparecer al principio de la pandemia liderando las listas. Y rápidamente hubo cuestionamientos internos en sociedades, que yo la conozco muy bien, la británica, sobre cómo se estaban reportando, y ellos mismos terminaron admitiendo que la forma de reporte que utilizaban países como España o Italia, que lo reportaban todo, no la estaban implementando en el Reino Unido, o inclusive se documentó en países como Alemania o Francia. Una vez que hacen el ajuste, quedan a la par de Italia y de España. ¿Qué quiero trasladar con esto? Los países con los sistemas de salud más poderosos se vieron en importantes limitaciones de reportar oportunamente los casos, las consecuencias, que son lamentablemente los fallecimientos, y tuvieron que hacer ajustes. Imagínense ustedes, si eso ocurre en Europa, lo que ocurre en el resto del planeta, con sistemas de salud tan dispares y sistemas de reporte, de registro y reporte de casos tan poco estandarizados. Ahí tenemos un gran reto para la Organización Mundial de la Salud y nuestra local OPS por trabajar mucho y por mejorar. Otra de las evidencias, mencionaba yo y recordaba, es que los hospitales poderosos no son suficientes. Necesitamos atención primaria fuerte, sólida, programas de vacunación que lleguen a la población. Hubo países que se quedaron con las vacunas en las capitales, una vez que ya aparecieron las vacunas, porque hubo un periodo de tiempo muy significativo donde nadie o casi nadie contaba con vacunas. Casi todo 2020, y en 2020 incluso recuerdo que se hablaba de que como en 2022 era cuando iban a estar disponibles vacunas, porque se pensaba en la tecnología antigua del desarrollo de vacunas, que usted sí lo conoce y yo no. Exactamente, pero no, efectivamente ese es otro de los puntos, y lo voy a mencionar de una vez, que nos deja como lección importantísima esta pandemia. No basta con contar con la tecnología, o voy a decirlo así, la propiedad intelectual de la tecnología para poder resolver una situación como la que nos enfrentábamos. Tenemos que saber que se tiene que producir en masa, tenemos que tener la logística, la capacidad de distribución necesaria, y eso nos vincula con una serie de problemas que nos evidenció la pandemia. Que yo quiero hacer un comentario aquí. La pandemia no nos trajo estos problemas.
eran problemas que ya estaban en nuestros sistemas de salud o en nuestras sociedades y la pandemia nos los evidenció con una facilidad y una crudeza todavía para muchos países y muchos preocupados por estos temas, insoportable, tengo que decirlo. Lo cierto es que el conocimiento, el know-how de la capacidad de producción en masa, de logística verdaderamente de alto impacto está en el sector privado. Y ahí las relaciones público-privadas a largo plazo son determinantes para ser capaces de dar una respuesta óptima a este tipo de problemas en el futuro cuando se nos presenten, que ya sabemos nos llegarán. Pues con ese mensaje vamos a pedirle al canal que dé su mensaje para regresar nosotros al tercero y último segmento. Gracias. Continuamos, amigas, amigos, mirando esta visión rica y plena que nos está dando el doctor Llorca en una reflexión post pandemia. Puede ser que en algún momento, y no sé si incluso se ha ocurrido, que la Organización Mundial haya declarado que ya bajó el nivel porque evidentemente el problema no es el de 2020, pero adelante, el que sabe es el doctor. Muchísimas gracias, Juan Rafael. En realidad, lo importante de todo esto es que el virus no se ha ido, pero ya está incorporándose en las poblaciones de agentes infectocontagiosos temporales y probablemente, repito aquí la frase que muchos han dicho, el virus llegó para quedarse y tenemos que aprender a convivir con él y probablemente adopte el comportamiento, si no es que ya lo está empezando a hacer, de convertirse en un agente más de los temporales que habitualmente enfrentamos como sociedad. Gripe estacional y como otras gripes estacionales y otras. Pero bueno, volviendo aquí sobre el tema de la pospandemia, el análisis tan importante de todos estos temas que hemos venido y de correcciones y mejoras que deberíamos de hacer, se nos ha visto profundamente interrumpido con dos eventos que nos tienen ahora preocupadísimos, que son la guerra rusa-ucraniana, en el contexto geopolítico actual, que hay que recordar que es delicado, y lamentablemente este conflicto llega inmediatamente después de que estamos saliendo nos introduce unos estreses a la economía global que se están reflejando en unas inflaciones absolutamente descontroladas en muchos sitios. El problema, los países que dependían energéticamente del gas están sufriéndolas de primera mano. Los países que habíamos avanzado muchísimo más en producción de energías limpias, locales, autóctonas y no basadas en la combustión de hidrocarburos, pues lo estamos enfrentando un poquito mejor, pero nos llega en los impactos de la inflación por otras vías. Perdón, y nota de pie de página cortita. El gas es un insumo en los fertilizantes y es un insumo en los plásticos. Entonces, una caída de la oferta de gas usado como arma de guerra a partir de la invasión realmente implica situaciones muy severas en áreas donde no pensaríamos inmediatamente que es un problema. Totalmente de acuerdo. Y en el sector salud, que es el sector que realmente al que me aboco,
El problema que hemos notado más importante ha sido la ausencia de financiamiento sostenido a largo plazo en casi todos los sistemas de salud. O sea, resulta que, por ejemplo, en Latinoamérica, los únicos 2 países que alcanzan al menos un 6% del PIB como inversión en salud pública son Costa Rica y el Uruguay. Está demostrado, en el caso nuestro y en el caso del Uruguay con frecuencia se alcanza el 7, el 8%, a veces hasta el 10%. En algunas, pero no se trata de eso, hay una recomendación expresa de la Organización Mundial de la Salud histórica de alcanzar un mínimo del 6%. 2 países en todo Latinoamérica es demasiado poco. Sí. En otros países latinoamericanos, lamentablemente, programas de vacunación, de atención de pacientes crónicos, de atención al cáncer se vieron totalmente interrumpidos porque los dineros que se utilizaban en esos fondos, en esos programas, tuvieron que ser utilizados para lidiar con la COVID. Eso nos habla de sistemas de financiamiento y capacidades de respuesta muy lentas, muy limitadas y que a los países les generan unos estreses y al final es escoger de qué se va a enfermar la población y por supuesto las consecuencias de esas enfermedades y eso es pavorosamente injusto, erróneo y es una de las grandes correcciones que tenemos que hacer en nuestros sistemas de salud. En ese sentido, Costa Rica está muchísimo mejor situada, sin embargo, siempre hay oportunidades de mejora, sobre todo en nuestro país, yo siempre lo he dicho de esta forma muy claramente, tenemos que ahorrar ganando eficiencia y mejorando nuestros procesos y no necesariamente poniendo más dinero en la canasta, no necesariamente así es como se solucionan los problemas de financiamiento. Y aquí muy claramente, invertir en atención primaria. Hay una segunda recomendación de la Organización Mundial de la Salud, la OPS la secunda, por supuesto, como es lógico, nuestro organismo regional por excelencia, y que es alcanzar por lo menos una inversión de un 1% o un 2% ideal en del PIB en salud pública, pero de atención primaria. Y eso, ahí sí tengo que decir que la mayoría de los países latinoamericanos, de nuevo son solo excepciones, Costa Rica y otras pocas, donde se alcanza definitivamente ese nivel de inversión. Eso nos habla de un seriosísimo problema, sí, en el que estamos, sí de casualidad llegamos a enfrentar otra situación similar. Finalmente recordar que el impacto que ha tenido todo este problema de salud a la economía en general. Yo soy un defensor de la investigación biomédica, nosotros hemos impulsado la investigación biomédica, Costa Rica está retomando la senda de la investigación biomédica, que no debe quedarse exclusivamente en investigación de laboratorio, debe hacerse investigación de los sistemas de salud, de la organización de los sistemas de salud, de cómo se utilizan los recursos, es fundamental. Y definitivamente nosotros tenemos que saber construir a largo plazo esas relaciones público-privadas donde el expertise, el nivel académico, y aquí quiero rescatar yo la importancia de una universidad como la Universidad de Costa Rica, la Escuela de Salud Pública, es sumamente importante en todos estos procesos, una escuela de salud pública sólida, con voz, que participe intensamente en el debate nacional, es vital. Y saber articular con el sector privado, aprovechando las fortalezas de cada quien, mencionaba yo, las de logística, producción en masa e inclusive, bueno, ya dije, de logística de distribución de insumos cuando se necesitan. La Universidad de Costa Rica, quiero reconocerlo aquí, fue capaz de generar producción, propiedad intelectual con ventiladores, con respiradores, con sistemas para tomar muestras rápidamente, test, pero no fuimos capaces de producirlos masivamente. Pues ese tema, doctor, y otros
me sugieren que si usted puede, tratar de tenerlo más adelante en el año de nuevo, porque usted me llena de conocimiento frente a mi ignorancia, y a las amigas y amigos los invitamos a que se queden con los espléndidos programas de 15 UCR. Gracias, doctor. Encantado.